Entonces sabemos que el estilo de vida, incluida la alimentación de una persona que no hace ejercicio físico, que se alimenta muy mal, que prefiere el exceso de grasa, a su vez el exceso de café, todo eso contribuye a presentar episodios de ansiedad. De un 100%, el 70% de las enfermedades vienen a raíz de la alimentación y el 30% tiene su origen en factores genéticos. Llámese que la persona consume, bien sea cigarrillo, alcohol, entre otros factores. Pero también la ansiedad tiene un componente emocional y espiritual. Cuando yo doy charlas en Radio María, junto al padre Germán Acosta, en una de las primeras charlas en Radio María Colombia, nosotros estuvimos hablando de la ansiedad. Estas charlas son transmitidas los viernes a las 4 p.m. en vivo a través de la emisora de radio. El padre Germán Acosta es un apasionado de esta santa, él está allá en Bogotá, y en esta primera charla que yo di con el padre, nosotros hablábamos de que el pecado lleva a la persona a la ansiedad, es decir, la persona que experimenta, por ejemplo, soberbia, y es tan soberbia que es altamente perfeccionista, y que le importa mucho más quedar bien con los demás, es decir, a pesar de que su contenido puede ayudar a muchísimas personas, solamente piensa en si va a dar bien la charla o no. Una persona que siente envidia hacia otro compañero, por ejemplo, un compañero de trabajo, son personas que siempre van a experimentar ansiedad. Por lo tanto, podemos decir que el pecado está relacionado con la ansiedad. Y evidentemente, en lo que concluimos en esta charla es que hay un componente tanto emocional como espiritual. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? Esto no solamente lo dice Santa Hildegarda de Bingen, también Santa Teresa de Ávila. Y esta es la falta de fe. Es la falta de confianza en Dios. La persona que cae en ansiedad cae en un vicio que se llama desesperación, cuya virtud a aplicar es la esperanza. Por lo tanto, una persona que cae en ansiedad es una persona que no confía lo suficientemente en Dios. Cuando no confiamos en Dios, esto nos lleva a no confiar en nosotros mismos, no confiamos en los demás. Por lo tanto, una persona va a caer fácilmente en esos episodios de ansiedad. Santa Hildegarda de Bingen define toda enfermedad con un componente biopsicoespiritual, es decir, biológico, por todo lo que veníamos comentando de la parte de la alimentación, factores ambientales y genéticos, pero también emocional y espiritual, en lo que ella llama vicios y virtudes. Ella describe el alma como una especie de ciudad espiritual en la que convergen 35 fuerzas que luchan sin cesar con otras 35 fuerzas positivas, que son llamadas virtudes cristianas. Las otras 35 fuerzas negativas son antagónicas y se le llaman vicios espirituales. Por lo tanto, ella habla de 35 vicios y 35 virtudes. Cada vicio tiene su virtud contraria, que es la que nos lleva a sanar. Santa Hildegarda dice que la persona que practica virtudes cristianas activa las fuerzas curativas del alma y por lo tanto puede sanar, siempre y cuando esto forme parte de la voluntad de Dios. Es decir, para ella santidad y sanación es lo mismo. Lejos de considerar la enfermedad como resultado del pecado, ella misma lo comenta y lo dice que, por ejemplo, la soberbia que lleva a la persona a pensar en sí mismo puede llevar a una persona desde la parte física a desarrollar hipertensión arterial. Hay otro vicio espiritual que se conoce con el nombre de cinismo. Y este vicio puede llevar a una persona a desarrollar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Las personas que tienen el vicio de la infidelidad, es decir, la falta de fe, estas son personas que pueden desarrollar enfermedades del colon como lo es el cáncer de colon. Las personas con el vicio de la lujuria pueden desarrollar enfermedades del sistema urinario, inclusive también enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, lo que nos comenta Santa Hildegarda es que cada vicio en particular lleva a la persona a desarrollar un grupo de enfermedades. Y es que estos vicios espirituales, según lo comenta la Santa, están alojados en nuestra columna vertebral.
y de allí se transmiten a través de las metámeras a un grupo de órganos específicos. Así lo comenta ella en sus escritos. Podemos ver que la santa en su libro de los méritos de la vida tiene varias visiones dadas por el Espíritu Santo de los diferentes vicios espirituales, y uno de ellos, el dominante en las personas con ansiedad, es el vicio de la desesperación, cuya virtud a aplicar es la esperanza. Entonces, ya habíamos mencionado que son 35 vicios y 35 virtudes los que menciona la santa. Yo voy a ir mencionando algunos de estos vicios con su virtud contraria. Y estos son, uno de ellos es el deseo a las cosas mundanas, cuya virtud a aplicar es el amor a lo celestial. La avidez por los placeres, cuya virtud a aplicar es la moderación. La dureza de corazón, cuya virtud a aplicar es la misericordia. La cobardía, cuya virtud a aplicar es la confianza en Dios. La ira, cuya virtud a aplicar es la paciencia. El cinismo, cuya virtud a aplicar es el anhelo de vida divina. La glotonería, cuya virtud a aplicar es la templanza. La amargura, cuya virtud a aplicar es la generosidad. La desmesura, cuya virtud a aplicar es la mesura. El ateísmo, cuya virtud a aplicar es la irradiación espiritual. La soberbia, cuya virtud a aplicar es la humildad. Tenemos también la ambición por la gloria, cuya virtud a aplicar es el temor de Dios. La desobediencia, cuya virtud a aplicar es la obediencia. La inconstancia, cuya virtud a aplicar es la constancia. La infidelidad, cuya virtud a aplicar es la fe. La desesperación, cuya virtud a aplicar es la esperanza. También tenemos el olvido de Dios, cuya virtud a aplicar es la santidad. La lujuria, cuya virtud a aplicar es la castidad. La injusticia, cuya virtud a aplicar es la justicia. El letargo, cuya virtud a aplicar es el valor. Tenemos también la magia, y a esto se refiere a las personas que hacen prácticas ocultistas, cuya virtud a aplicar es el verdadero culto a Dios. Tenemos también la avaricia, cuya virtud a aplicar es la largueza. La tristeza, cuya virtud a aplicar es la alegría de vivir. La tristeza es el vicio número 35. Es el peor de todos los vicios y es el que puede conducir a una persona a desarrollar cualquier tipo de enfermedad porque deprime el sistema inmune, que es la principal línea de defensa de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa con las personas con ansiedad? ¿Cuál es el vicio dominante? El vicio es la desesperación, cuya virtud a aplicar es la esperanza. Y yo voy a mencionar la visión de Santa Hildegarda de Bingen en su libro de los méritos de la vida sobre la desesperación. Esto dice textualmente la santa en sus escritos. Esta es la imagen de la visión entonces de Santa Hildegarda, que dice así. Luego vi la sexta imagen de aspecto femenino, cuya cabeza estaba cubierta por un velo oscuro, a la manera de las mujeres. El resto del cuerpo revestido por una prenda oscura. Ante su rostro aparecía una especie de monte de azufre ardiente, y a su derecha y a su izquierda había un monte de azufre parecido. Podemos ver entonces que cerca de ella, a su espalda, se derrumbaron 125 tinieblas y produjeron un gran estruendo. Por lo tanto, esta mujer, con estas prendas oscuras, ante el sonido fragoroso de estos truenos, ella aterrorizada, entre grandes alaridos y temblores, apretó sus brazos y manos sobre el pecho y se hundió por entero en estas tinieblas diciendo: estoy completamente aterrorizada. ¿Quién podría consolarme? ¿Quién podría socorrerme y arrancarme de esta amenaza que me oprime? Alrededor de mí está el fuego del Jena, y el seno de Dios me ha arrojado en el infierno. ¿Qué me queda sino la muerte? Las buenas acciones no me producen ninguna alegría. En los pecados no encuentro ningún consuelo y no encontré ningún bien en ninguna criatura. Es entonces que podemos ver cómo lo dice la santa en sus escritos. Esto es lo que piensa una persona con el vicio de la desesperación,
no encuentra consuelo en absolutamente nada. Nosotros cuando estamos en una crisis de ansiedad, estamos así tal cual, esta imagen que proyecta la santa. Santa Hildegarda nos dice que estos son demonios que llevan a una persona a entrar en una crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque el demonio vive así, en un estado de ansiedad continua. ¿Y para qué hace esto el demonio? Para conseguir que esa alma entre en la desesperanza y por lo tanto pueda entrar inclusive en un suicidio y esa alma se pierda. Es la única intención que él persigue. Si nosotros nos dejamos llevar entonces por estas tentaciones del demonio, nosotros podemos caer fácilmente en el objetivo final de que es la desesperanza. Y dice Santa Hildegarda en sus visiones, esto le responde la virtud de la esperanza al vicio de la desesperación. Y de nuevo oí la voz desde la nube tempestuosa que contesta a esta imagen. Oh esencia del diablo, tú eres esencia de pecado y no sabes y no consideras los bienes que están en Dios. Si buscas cosas buenas en los que no están con Dios, nadie te ayudará a encontrarlas, pero si vas a la búsqueda del mal en los que no están con Dios, nadie puede decidir sobre esto. Dios creó el cielo, las nubes y todas las cosas útiles y quiso que también la tierra estuviera sujeto ante su mando. Todas las recompensas las da Él y todos los juicios de las buenas obras vienen de Él. ¿Por qué estás augurando desastres cuando aún no has sido juzgado? En efecto, los espíritus malvados no reconocen a Dios ni confían en Él. Todas las criaturas regulan los mandamientos de Dios, pero el diablo los rechaza, por lo que ha sido arrojado al infierno y no tiene ningún poder sobre el hombre más que el que Dios le da permiso. Por tanto, nadie quiere realizar algo bueno, se imagina su destrucción, ya que Dios es tan gentil y supremo que no deja sin recompensa las buenas obras de nadie. Yo, sin embargo, me siento en el trono de Dios con los buenos deseos, abrazo con fe todas sus obras y al realizar las buenas obras llevo en mí a toda la tierra. Pero tú, maldad mortal e infernal, no confías para nada en ningún bien de Dios. Por lo tanto, ¿qué te favorecerá? Este comportamiento atrae sobre ti muchos castigos que no ves y así te empuñas la vida con infantil necedad. Entonces podemos ver cómo nos está invitando Dios a practicar la virtud de la esperanza, muy a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros estemos pasando. No vamos a ver a partir de ahora la ansiedad como una especie de tormento, sino como la oportunidad que nos da Dios para poder confiar en Él de manera incondicional, porque a través de la confianza es que vamos a superar los episodios de ansiedad. Porque donde está tu llama, está tu misión. Esto lo aprendí en un retiro de la mano de mi director espiritual, Fray Nelson Medina. Aquello que más te cuesta es lo que Dios te está llamando a seguir adelante y convertirlo en tu gran misión para que nos convirtamos a la vez en los embajadores de Cristo en la tierra y podamos reflejar el poder del amor de Dios en el mundo. A medida que confiamos más en Dios, vamos a ir superando estos episodios. Santa Hildegarda de Bingen habla entonces de estos significados, de hecho del significado específico de esta visión en su libro de los méritos de la vida. Y en este significado ella brinda 3 herramientas efectivas para poder salir de la ansiedad y poder adquirir la virtud de la confianza en Dios. Es entonces que ella menciona: ¿quién cae deja de pasarse la vida? Carece de valor y se pregunta: ¿qué ha hecho Dios por mí? No estoy destinado a las buenas obras, únicamente a la permisión. Sin embargo, la desesperación es vencida por las buenas obras, rechazada por la fe y derrotada por las enseñanzas de las Escrituras. En esta se encuentran las pruebas del conocimiento de todos.
que nos permite intercambiar las cosas necesarias. La desesperación no pone su confianza en Dios, no cree en Él y es incapaz de comprender su fin realmente. Precisamente por esta condición, Dios la destruye por completo. Así como la madera dejaría de ser madera si careciera su fuerza vital, los árboles frutales no producirían frutos si no floreciera también el ser humano sin la vitalidad que le proporciona la fe, puesto que sin la fe queda vacío y sin el conocimiento de la enseñanza de las Escrituras no puede dar frutos espirituales. Por ello, entonces, se puede vencer con la fuerza humana aquellos pensamientos que nacen de la muerte, salir de la propia desesperación y vencerla con el poder divino, ya que Dios rechaza la desesperación. Ninguna criatura encuentra en ella la purificación ni la salvación de su alma. Quien posee fe, la medita con adoración, la guarda en ceremonia y la pone en práctica. Es así entonces que la Santa nos habla precisamente de 3 herramientas superpotentes para poder superar una crisis de ansiedad. Y esta es la fe, las buenas obras y las santas escrituras. Entonces yo voy a aplicar una herramienta para que podamos salir de los episodios de ansiedad cuando estemos en plena crisis de ansiedad. Una herramienta que podemos utilizar de manera simple, de forma efectiva y rápida. Entonces, lo que les voy a pedir es que coloquen la mano derecha en el pecho cuando empiecen a sentir la dificultad para respirar o las palpitaciones, que son algunas de las manifestaciones de la ansiedad. Y entonces, una vez colocada la mano en el pecho, nosotros vamos a hacer una pequeña ejaculatura mental. Podemos decirnos internamente o expresarla, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar ahora la mano izquierda sobre el abdomen, sobre la barriga. Y hacemos una respiración profunda. Cuando colocamos la mano derecha sobre el pecho, decimos: Dios es el Dios vivo y yo soy su criatura. Cuando nosotros colocamos la mano en el pecho, lo que hacemos es que activamos el sistema parasimpático. El parasimpático se encarga de frenar esas palpitaciones. Por lo tanto, biológicamente vamos a ir frenando el episodio de ansiedad. Y al mismo tiempo, cuando sentimos los latidos de nuestro corazón colocando la mano en el pecho, nos damos cuenta de que Dios no está arriba en el cielo, sino está dentro de nosotros. Nuestro corazón late porque Dios nos da la vida. Si Dios dejara de infundirnos su fuerza vital, nosotros no existiríamos. Por lo tanto, aquí derribamos una mentira sembrada por el demonio que nos hace creer que estamos solos y que Dios nos ha abandonado. Esto es lo que ocurre en las personas que experimentan ansiedad. Cuando colocamos la mano en el pecho nos damos cuenta que Dios está dentro de nosotros y es el que nos mantiene con vida. De esta manera vamos a ir derribando esa primera mentira de identidad. Cuando colocamos la mano en la barriga, vamos a hacer otra ejaculatoria, otra oración mental. Estoy vivo, lleno de vitalidad, no estoy seco. Al hacer esto, nosotros vamos a poder llevar el pensamiento catastrófico del futuro al momento presente. ¿Qué pasa con el demonio? El demonio nos siembra otra mentira de identidad porque nos hace creer que Dios actúa en el momento futuro y que debemos desafiar a Dios diciéndonos qué va a pasar el día de mañana, cuando Dios solamente actúa en el momento presente. Cuando nosotros colocamos la mano en la barriga, respirando profundamente, nos damos cuenta que estamos en el momento presente. ¿Okay? Y lo podemos hacer también colocando el pulgar de la mano derecha, el dedo pulgar sobre el dedo índice, luego sobre el dedo medio, sobre el dedo anular, sobre el dedo meñique, así sucesivamente. De esta manera
nosotros vamos a poder entender que efectivamente tenemos el control sobre nuestro propio cuerpo y estamos en el momento presente, no en el momento futuro. Las personas con ansiedad siempre se preocupan por qué pasará el día de mañana. Y Dios no actúa así. Evidentemente, estas son tentaciones o insinuaciones del demonio. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirar los brazos y le vamos a colocar las palmas de las manos hacia arriba. Y vamos a hacer otra jaculatoria. En esta jaculatoria nos vamos a decir: Dios, aquí dispongo de mis manos para que la puedas usar para las buenas obras. Te entrego todo lo que esté sobre mis hombros y te lo entrego a ti porque Él es el único rey, el que tiene el control sobre todo. Las personas con ansiedad tienen un afán de controlarlo todo y deben hacer estos pequeños actos de abandono. De esta manera, cuando nosotros levantamos los brazos y ponemos las palmas de las manos hacia arriba, esto envía una señal de seguridad al cerebro que hace que se empiece a calmar. Es imposible para una persona con ansiedad hacer esta postura. Por lo tanto, al hacer esto, nosotros enviamos una señal a nuestro cerebro que nos hace pensar que estamos bien, que todo está bien, que no hay ningún tipo de peligro. Eso va a permitir que el ataque de ansiedad vaya mermando, se vaya calmando. ¿Okay? Esto es otra de las herramientas que brinda Santa Hildegarda con respecto a las buenas obras. Una persona que está con una crisis de ansiedad solamente piensa en sí mismo y es incapaz de pensar o de mucho menos ayudar a los demás. Por lo tanto, la Santa nos desafía a salir de nosotros mismos y empezar a hacer obras de caridad como una excelente herramienta para salir de los episodios de ansiedad. Bueno, entonces, de acá, de esta secuencia, nosotros podemos practicarla cada vez que sintamos una crisis de ansiedad. ¿Sí? Entonces vamos a dar ahora el caso de una mujer que se llama Teresa, ella tiene 42 años y sufre de ansiedad generalizada desde los 14 años de edad. Ella es una mujer exitosa a nivel profesional. Es consultora en una empresa, de hecho es consultora de varios empresarios, en donde ella les ayuda a reorganizarse a nivel de proyectos, a poderles brindar mayores herramientas a estos empresarios de crecimiento. Y ella ha sido muy elogiada, muchas veces felicitada por parte de los que la han contratado. Sin embargo, ella no se cree eso internamente. Ella considera que debe ser súper perfecta, y cuando alguno se atreve a decirle algo que contraríe su nivel de perfección o hacerle alguna crítica, así sea constructiva, eso para ella es fatal. Ella olvida por completo y desestima las apreciaciones positivas de los demás. No las toma en cuenta, considera que simplemente es que las personas están erradas en su concepción sobre ella o que simplemente exageran. Sin embargo, cuando la critican, eso es lo que más toma ella en cuenta. Estamos hablando de una mujer con un alto afán de perfeccionismo y una muy baja autoestima. Tenemos entonces que esto se conoce como el síndrome del impostor. La persona es incapaz de integrar los elogios y reconocimientos por parte del resto y maximiza muchísimo las críticas o sus errores. Por lo tanto, estamos hablando de que Teresa empieza a experimentar episodios de ansiedad que se van acrecentando a lo largo del tiempo. Ella asumió una máscara de perfección procedente de heridas en su infancia. Y ya vamos a explicar esto más adelante, de qué heridas emocionales tenía ella y qué son las heridas emocionales. Ella empieza a sufrir mucho ansiedad por el miedo a cometer errores en esa máscara de perfección que ha asumido a lo largo de los años. También es una mujer incapaz de delegar el trabajo a los demás porque no confía en nadie.
Ella debe hacerlo todo porque considera que es la única forma en que las cosas salgan bien. Revisa los informes hasta 5 a 6 veces y las presentaciones que va a tener ante sus empresarios las vuelve a chequear una y otra vez, cayendo evidentemente en un exceso de trabajo, pues se acuesta a altas horas de la noche ante cada presentación que deben proyectar. Desde hace 6 meses, todo ese proceso de perfección se fue intensificando y ella empieza a hacer episodios o ataques de pánico. Por lo tanto, en una reunión con estos empresarios, ella empieza a sentir palpitaciones, mareo, dificultad para respirar, la tienen que llevar a urgencias, le hacen un examen cardiovascular, lo cual todo sale normal y le diagnostican ataques de pánico. Entonces, donde ella, a partir de ese momento, es remitida en valoración por psicología y por psiquiatría, quienes le colocan tratamiento. Estamos hablando de que Teresa es una mujer que no practica la fe, que no confía en Dios, no confía en los demás, ni siquiera confía en sí misma a pesar de haber asumido esa máscara de perfección. Pero entonces vamos a hablar un poquito también de lo que son las potencias del alma. Las potencias del alma y las heridas emocionales son claves fundamentales para todo proceso de sanación. ¿Qué son las potencias del alma? Según una antropología cristiana, dicho también por Santa Hildegarda y por Santo Tomás de Aquino, las potencias del alma son aquellas potencias, digámoslo así, que ha puesto Dios en el alma de cada uno de nosotros, en nuestra creación, con la intención de unirnos a Él, cumplir su voluntad y con ello conseguir santidad y sanación. Estas potencias del alma son 3: la memoria, el entendimiento y la voluntad. La potencia de la memoria es la que permite almacenar nuestros recuerdos del pasado. Y la intención en que la tengamos es poder revisar aquellos errores que hemos cometido, pero no para quedarnos anclados a él, sino para poder mirar de forma objetiva en aquellas circunstancias por medio de la cual debemos mejorar. La potencia del entendimiento se encarga de hacernos llevar a discernir entre el bien y el mal. Y establece el sistema de creencia. Una persona que considera que la vida es un valle de lágrimas y que aquí es imposible la felicidad, es una persona que ciertamente nunca va a ser feliz, porque esa es su creencia y esa es su potencia del entendimiento. ¿Cómo debe estar esta potencia? Alineada a la voluntad de Dios, siempre desde la esperanza. Una persona debe discernir siempre en base a la esperanza, siempre confiar en que las cosas van a salir bien. Siempre manejar pensamientos positivos. Esa es la clave para una buena salud, tanto física como emocional y espiritual. La otra potencia es la potencia de la voluntad. La potencia de la voluntad es la que nos permite llevar a cabo una acción que está encaminada hacia el bien. Ya sabemos que el bien supremo es Dios. Esa es la meta de la potencia de la voluntad. ¿Cómo podemos analizar las potencias en el caso de Teresa? En el caso de Teresa, las potencias del alma se encuentran distorsionadas, no están alineadas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en su memoria ella solamente recuerda los hechos de su pasado, ¿verdad? Ella solo recuerda cómo ha cometido errores a lo largo del tiempo, cómo ha recibido las críticas. También recuerda la forma en que su padre la maltrataba físicamente, verbalmente, a ella y a su madre. La forma de rechazo y la forma de abandono experimentado por parte de su padre. Esos son los recuerdos que ella almacena. En lugar de recordar las bondades que Dios ha tenido en su vida, las gracias que debe darle a Dios por todo lo que es hoy en día, por esas grandes capacidades que tiene como empresaria, ella solamente piensa lo malo. Esa es una potencia de la memoria alineada
no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del demonio. ¿Cómo está la potencia del entendimiento en el caso de Teresa? En el caso de Teresa, la potencia del entendimiento solamente está en unas creencias que no se encuentran alineadas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella asume que la única forma de conseguir el amor y la aceptación por parte de los demás es siendo perfecta. ¿Okay? Que la única manera por la cual ella debe aislarse hasta cierto punto de los demás para evitar sentirse vulnerada es precisamente con esa distancia que ella pone ante los demás, en esa máscara de perfección y de ponerse por encima de otras personas al asumir que ella es la única que puede hacer las cosas de forma perfecta. Entonces, también es una mujer que en su potencia de la memoria ha almacenado rencor, resentimiento hacia su papá más que todo. Eso es una de las herramientas que nos recomiendan para sanar la potencia de la memoria, es el perdón. Dios nos llama a perdonar, inclusive el autoperdón. Entonces, ¿cómo está la potencia de la voluntad en el caso de Teresa? En el caso de Teresa, la potencia de la voluntad no es una mujer que ha caído en pereza o en desgano, al contrario, es una mujer muy disciplinada, que entrega todos sus trabajos a tiempo, sus clientes están contentos en general con su labor, pero es una mujer que hace sus acciones no por amor, que ese es el sentido de la vida, sino para quedar bien con el mundo, por miedo a ser descubierta en sus imperfecciones. Ella considera que si la gente descubre quién es realmente, nadie la querría y nadie la aceptaría. Así está la potencia de la voluntad en el caso de Teresa. ¿Qué son las heridas emocionales? Las heridas emocionales son experiencias traumáticas, más que todo en la infancia, sin embargo pueden haber experiencias traumáticas inclusive en la edad adulta, que una persona siente y que marcan un antes y un después, porque eso afecta a largo plazo la forma en que la persona se relaciona consigo misma, se relaciona con Dios y se relaciona con los demás. Por lo tanto, si una persona fue víctima de traición desde pequeña, por ejemplo, tal vez podemos decir que una tía se fue con su papá, ¿verdad? Y tuvieron una relación que no debían haber tenido, entonces se escapan juntos. Eso es vivido como una herida profunda de traición que evidentemente impacta psicológicamente la forma en que la persona ve a los demás y se ve a sí misma. Esas son las heridas emocionales. El terapeuta católico Bo Schutz nos habla de 7 heridas mortales que fueron implementadas en la humanidad a raíz de la caída de Adán y Eva. Y estas heridas son herida de miedo, herida de rechazo, herida de abandono, herida de confusión, vergüenza, desesperanza, impotencia y estas son las heridas emocionales que nos habla este terapeuta. Entonces, ¿cuáles son las heridas que vemos en el caso de Teresa? Teresa adquiere una herida profunda de vergüenza, y es que básicamente su padre golpeaba muchísimo a su madre, y ella un día en su barrio, hablando con sus amigas, estaba en la calle. Escuchan sus amigas y ella a una mujer toda desalineada, toda despeinada, gritando y saliendo de una casa. Resulta ser que era la mamá de Teresa. Estaba siendo perseguida por su padre. Su padre llegó en plena calle y empezó a golpearla hasta hacerla caer al piso. Se queda mirando a Teresa y le dice: ven a recoger a tu madre, que es una basura, al igual que tú. Todo esto lo vive ella como una profunda vergüenza de todo lo que le tocó vivir en esa experiencia. También tiene sembrada una herida de miedo,
¿Qué pasa en el caso de Teresa? Teresa creció en un ambiente emocional muy inseguro. Su padre vivía golpeando a su madre. Ella siempre creció con el miedo a morir, el miedo a la muerte, y a no poder defender a su mamá, a perder a su mamá en cualquier momento, y el miedo también a ser atacada por parte de su papá. También ella nace evidentemente con una herida de rechazo por parte de su papá. Su papá le llamó muchas veces basura delante de los vecinos, delante de su propia madre, delante de muchas personas. Y ella empezó a creerse esas mentiras de identidad, que son mentiras sembradas por el demonio, en donde ella no se considera merecedora de amor, porque no lo recibió en su infancia. Evidentemente, estas heridas emocionales llevaron a Teresa a desarrollar una serie de vicios espirituales. ¿Cuáles son los vicios espirituales que podemos ver en el caso de Teresa? Evidentemente, al tener ataques de pánico, estamos ante el vicio conocido como desesperación, cuya virtud a aplicar es la esperanza. También vemos, en el caso de Teresa, que ella tiene soberbia, cuya virtud a aplicar es la humildad, porque es una mujer altamente perfeccionista y considera que es la única que puede hacer las cosas a la perfección y que ella está por encima de los demás. La soberbia lleva a las personas precisamente a esto, a la ansiedad. ¿Okay? Podemos ver entonces que estas heridas emocionales la han llevado a ella, a esos vicios. La herida de miedo la llevó a el vicio conocido como desesperación, que el trasfondo de la desesperación es un profundo miedo. Un ataque de ansiedad es un ataque de miedo, básicamente. Como ella creció en un ambiente donde nada era seguro, donde todo era miedo por la violencia en la que fue sometida todos esos años, entonces ella empieza a caer en episodios de ansiedad a través del vicio de la desesperación. De la herida de rechazo por parte de su papá, ella se coloca una máscara para evitar sentir el dolor del rechazo nuevamente, que es la máscara de perfección a través de lo que es el vicio de la soberbia. Por lo tanto, la herida de rechazo llevó a Teresa a desarrollar el vicio de la soberbia, cuya virtud a aplicar es la humildad. Entonces, podemos ver en el caso de Teresa cómo sus heridas emocionales la han llevado a unos vicios espirituales. La herida de miedo la lleva a ella a otro vicio conocido como cobardía. ¿Por qué? Porque ella es una mujer que, a pesar de que efectivamente es una buena trabajadora, es excelente en lo que hace, siempre experimenta un profundo miedo a exponerse al público, a estos empresarios, por ese temor a equivocarse, en lo que se puede considerar cobardía, como otro vicio espiritual cuya virtud a aplicar es la confianza en Dios. ¿Okay? Entonces, aquí viendo cómo en el caso de Teresa se han ido desarrollando estas heridas emocionales y estos vicios espirituales. Pero estas heridas emocionales la llevan a ella a tener unas mentiras de identidad. Como mi familia es basura, yo en realidad doy lástima. De hecho, yo también soy una basura, me lo decía mi padre todo el tiempo. Yo valgo mucho menos que los demás. Realmente tengo que asumir esta máscara de perfección porque me da miedo que descubran quién soy realmente. Ella debe encargarse, para ir sanando, de desmentir estas mentiras de identidad, y esa es usando una de las herramientas que recomienda la santa que comentamos anteriormente, que son las santas escrituras, por ejemplo. En el caso también de Teresa, ella sufre una herida de rechazo por parte de su mamá. Su mamá, cuando ella salió embarazada, su madre sale embarazada de ella,
Su padre nunca estuvo de acuerdo con el embarazo y ella intentó abortar. Por lo tanto, ella tiene una herida de rechazo desde el vientre materno. Una de las heridas emocionales que es más compleja para sanar es precisamente esta, la herida de rechazo. Pues ya vamos a ver qué es lo que puede hacer Teresa para ir sanando. A medida que ella va trabajando en todo esto, en cada vicio, practicando su virtud contraria, ella va a ir teniendo herramientas efectivas para el manejo de la ansiedad. Por supuesto, vamos a dar remedios naturales que recomienda la santa para este caso en particular, pero siempre se debe manejar también la parte emocional y la parte espiritual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debe hacer en el caso de Teresa? Teresa debe empezar a sanar la potencia de su memoria precisamente a través del perdón. Empezar por perdonar a su papá, que es al que le guarda más rencor, más resentimiento. Esto va a ir iniciando ese proceso de sanación. Ella puede hacer una oración pidiéndole a Cristo sanar a esa niña herida de su pasado, imaginando que Cristo estaba ahí cada vez que su padre golpeaba a su madre y que Cristo le daba un abrazo diciéndole que todo estaría bien. Eso lo puede hacer ella repetitivamente porque todo ese proceso es sanación. Debe entonces acostumbrar a su memoria a escribir diariamente 3 momentos por medio de los cuales Dios estuvo presente en su pasado y por lo cual ella da gracias. Debe acostumbrarse a practicar la gratitud. De esta manera va a poder ir alineando la potencia de la memoria hacia la voluntad de Dios y enseñarle a su cabecita a recordar las buenas cosas y no siempre las malas cosas. En el caso de la potencia del entendimiento, ella debe desmontar esas mentiras de identidad. Por lo tanto, debe hacer su examen de conciencia. El examen de conciencia va a plasmar todas las veces en que cae en ansiedad y qué puede hacer para practicar la esperanza en cada una de esas circunstancias. Y otras virtudes cristianas en el caso de que no solamente salga en su examen de conciencia el vicio de la desesperación, puede salir cualquier otro vicio. Entonces, una de las herramientas que le va a permitir a Teresa sanar la potencia del entendimiento es la lectura de las Santas Escrituras, que le van a hacer entender que ella no debe ganarse ningún lugar en el mundo porque Dios la creó y la ama infinitamente. También debe ella también debe pedirle a Dios, evidentemente, en el rezo del rosario diario por la virtud de la esperanza. ¿Okay? Y este es un ejemplo de un examen de conciencia que yo he diseñado en base a mi propia experiencia y lo que yo hago todo el tiempo. Yo lo hago todos los días. Y yo se lo entrego a mis pacientes para que ellos en este examen de conciencia se hagan conscientes de los vicios espirituales que tienen y cuáles son los actos de amor que deben hacer para poder superarse a sí mismo en esos vicios espirituales. El que practica virtudes cristianas evidentemente está en el camino de la santidad. Nosotros estamos aquí para ser santos. Por ejemplo, en el caso de Teresa, ella debe anotar en este examen de conciencia una situación de estrés del día. Por ejemplo, ella puede poner: el día de mañana tengo una reunión con estos empresarios y me da miedo. Esa es la situación de estrés. Al lado se colocan los pensamientos. ¿Qué pienso yo de esto que me está pasando? Pues yo pienso que me voy a equivocar, que la reunión va a salir todo mal, que se van a dar cuenta que estoy mal preparada, que se van a dar cuenta que soy mala. Y al lado, ¿qué es lo que siento? ¿Qué emoción siento de esto que me está pasando? Bueno, siento miedo, siento angustia. Todos estos pensamientos desde la desesperanza y emociones de angustia se asocian a un vicio espiritual conocido como desesperación, cuya virtud a aplicar es la esperanza. Después dice el acto de amor,
El acto de amor es qué voy a hacer yo por amor a Dios, no por amor a mí, a los demás, ni para quedar bien con otros, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Por amor a Dios, ¿qué voy a hacer yo para sanar de este vicio y empezar a emplear en mí misma la esperanza, que es lo que me hace falta? En el caso de Teresa, ella debe empezar a cambiar sus pensamientos de la desesperanza por pensamientos de esperanza. Los actos de amor pueden ser tanto con los pensamientos como con las acciones. Y un ejemplo sería: Señor, por amor a ti, te prometo que cada vez que piense que las cosas van a salir mal en la reunión, voy a pensar que las cosas van a salir perfectas porque tú estás conmigo, porque yo confío en ti. Estos son actos de amor en base a la esperanza, que van a ir reforzando esa virtud clave en las personas con ansiedad, que es la falta de confianza en Dios. Entonces, ahora vamos a mencionar cuáles son los remedios de Santa Hildegarda para poder superar la ansiedad. Hay muchos remedios, porque esta santa viene de Alemania, remedios que vienen de Europa y que son un poquito difíciles de conseguir acá. Sin embargo, se van a hablar, voy a mencionar algunos análogos. ¿Okay? Santa Hildegarda nos habla de la espelta. La espelta es un cereal, una harina funcional, cuyo nombre científico es Triticum espelta, que se utilizan para los casos de ansiedad. Pero el análogo sería la harina de plátano verde. La harina de plátano verde o topocho verde es una harina que se ha demostrado inclusive científicamente que tiene efectos beneficiosos contra la ansiedad, ya que contiene un alto contenido de almidón resistente tipo 2. Y este almidón no se absorbe, lo que hace es que no se absorbe en el intestino delgado, sino que actúa como un potente prebiótico, ayudando a la microbiota intestinal, es decir, ayuda a la microbiota a sanar. Nosotros tenemos una comunicación entre los intestinos y el cerebro. De hecho, en los intestinos, esto ya se ha comprobado científicamente y ya lo había dicho la santa en el siglo XII, y esto ya hasta ahora se comprueba. Efectivamente tenemos células neuronales en nuestros intestinos. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en recuperar esa flora de nuestros intestinos llamada microbiota, que son aquellos microorganismos que están habitando ahí en la flora intestinal y que son necesarios para todas nuestras funciones básicas, fundamentales del organismo, si recuperamos esa microbiota, la persona va a poder salir de los episodios de ansiedad. Y también tiene unos contenidos altos de aminoácidos precursores de la serotonina que ayudan a promover ese estado de bienestar que tanto necesitamos. Por otra parte, la santa recomienda el consumo de 5 almendras al día. La almendra tiene un poder beneficioso sobre el sistema nervioso central en las personas que sufren de ansiedad. Se debe masticar muy bien las almendras antes de tragarlas. Por otra parte, también se recomienda el análisis de sangre hildegardiano, que es una práctica que debe ser llevada a cabo por un enfermero o una enfermera o un médico, que consiste en canalizar una vena del bracito y que se hace con la aguja sin la jeringa, solamente la aguja, para que salga la sangre. La primera sangre que sale es negra, esa es lo que llama Santa Hildegarda la bilis negra, que es la responsable de las enfermedades. Esa bilis negra se debe liberar por lo menos 2 veces al año, según lo que comenta Santa Hildegarda. Cuando ya la sangre deja de salir negra y empieza a salir rojita, rutilante, se retira la aguja y se deja de tomar la muestra de sangre. Esto se debe hacer en luna menguante, del 1 al 6º día. La persona debe estar en ayunas y debe prepararse bajo unas condiciones específicas. Nosotros estamos haciendo investigación científica de todos estos remedios de la santa y hemos podido comprobar científicamente que efectivamente la sangría tiene efectos beneficiosos para la salud y por lo tanto ayuda a las personas con ansiedad. También se recomienda el vino tinto apagado. El vino tinto apagado consiste en
poner en cocción 200 ml de un buen vino tinto, si es biológico mejor, por 2 o 3 minutos, hasta que salgan burbujas. Cuando salen las burbujas echamos un chorro de agua fría y la retiramos inmediatamente del fuego. De esto vamos a consumir 20 ml en un vasito todas las noches antes de dormir. Esto ayuda contra los episodios de ansiedad. Santa Hildegarda también habla del poder de las piedras preciosas y semipreciosas. Lastimosamente hoy en día no existe investigación científica con respecto a los beneficios de estas piedras y la mayoría de las piedras están en nueva era, es decir, las tienen para prácticas esotéricas y ocultistas. Según Santa Hildegarda, las piedras sí tienen propiedades beneficiosas y lo he comprobado yo en mí misma. Sí tienen efectos beneficiosos en la salud, siempre y cuando se usen según las indicaciones que ella expresa. Se recomienda al adquirir las piedras llevarlas a un sacerdote para la bendición. En el caso de la ansiedad se recomienda la combinación de la calcedonia azul con el jaspe rojo. Se puede emplear un collar de jaspe rojo con una pulsera de calcedonia o una pulsera de jaspe con un collar de calcedonia. Ambas mezcladas representan un buen remedio contra la ansiedad. Okay. El hinojo también es otra de las infusiones que recomienda la santa para las personas con ansiedad. El hinojo es una planta con propiedades medicinales. Y este hinojo se puede consumir en semillas. Por ejemplo, se trituran las semillas, se coloca en agua caliente, una taza de agua caliente, y se deja por unos 5 minutos tapándolo. Y luego de esto se cuela la preparación y se consume. Se puede consumir de 2 a 3 veces al día, una cantidad de 20 ml. Esto ayuda muchísimo para la ansiedad. También tenemos como sanación intestinal de la microbiota el electuario de peras con hinojo de los Alpes y miel desespumada. En la preparación original es peras con hinojo, con galanga y otros tipos de hinojo de los Alpes, que tal vez es un poquito difícil conseguir. Sin embargo, nosotros podemos usarla solamente con las peras, el hinojo común y un poquito de miel desespumada. De eso se va a consumir es una cucharadita por la mañana en ayuna, 2 cucharaditas después de comer y 3 cucharaditas antes de ir a la cama. Esto se puede hacer por el lapso de 4 semanas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que queríamos comentar con respecto a esto. De verdad que muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que esta charla les haya sido de utilidad, que les anime a cuidarse tanto física como emocionalmente y espiritualmente. Qué mejor que de la mano de esta santa y de un médico hildegardiano que le pueda brindar apoyo y asesoramiento continuo. De mi propia experiencia, yo misma superé la ansiedad y la depresión gracias a la medicina de esta gran santa. Y por supuesto, muchas gracias a todos por su asistencia. Por aquí estamos a las órdenes para cualquier cosa. Que Dios les bendiga.